Señor Dios nuestro, venimos a ti con confianza, pues tú, Jesús, rasgaste el velo y nos das acceso. Nos das acceso a los lugares celestiales, no porque nos lo merezcamos ni lo hayamos ganado, Señor, sino porque tú, Jesús, tú lo ganaste para nosotros. Tú pagaste el precio por nosotros y tu propósito, tu plan desde siempre, el que fuéramos reconciliados con el Padre, el que fuéramos acercados. Y mientras estamos aquí, Señor, es también tu plan, tu propósito, el que seamos útiles en tus manos. Y aunque nuestra esperanza es de carácter divino y eterno, nuestro propósito aquí, también siendo divino, es en la tierra, Señor. Alcanzar a muchas otras personas, dar ejemplo de tu amor, de tu gracia, de tu perdón y proclamar en todo escenario que podamos que tú eres santo, que tú vives, que tú reinas y que tú estás, Señor, reconciliando al mundo contigo. Ayúdanos, Padre Santo, equípanos, mejóranos con este estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis, el capítulo 21, la semana pasada si viniste, Tim hizo un estudio y en parte de su introducción decía, esta es otra vez un poquitico de esa historia triste. Porque Abraham, los inicios de su historia, es una historia triste, es una seguida de errores, de fallas, pero de un momento a otro empieza a obedecer al Señor y las cosas van cambiando. Sin embargo, la semana pasada vimos nuevamente un pequeño vistazo de ese Abraham miedoso, falto de fe, desobediente, mentiroso, incitando a su propia esposa a mentir. Y es un poquitico de una historia triste cuando un siervo de Dios llega a ese nivel. Pero hoy nuevamente en el capítulo 21 tenemos una oportunidad de tener esperanza. Y es precisamente con Abraham. En el versículo 1 del capítulo 21 leemos: el Señor favoreció a Sara como había dicho. El Señor hizo con Sara como había prometido. Y ella concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había indicado. Y antes de que empecemos a ver todo este estudio en conjunto, es esencial que veamos esos dos primeros versículos, porque si hablamos de esperanza, qué mejor esperanza que la que vemos allí. El Señor favoreció a Sara como había dicho. El Señor hizo con Sara como había prometido. Y ella concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Dios le había indicado. Y es espectacular porque lo que nos da esperanza no va a ser la obediencia o la fidelidad de Abraham, sino lo que nos da esperanza es la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, aun cuando Abraham es un mentiroso, aun cuando Abraham impulsa a su esposa que mienta, aun cuando Abraham actúa por miedo, Dios favoreció a Sara, porque Dios cumple lo que Él dice. Y es maravilloso, dice: el Señor favoreció a Sara como había dicho, e hizo con ella como había prometido, y en el tiempo indicado, que es espectacular y de esperanza para nosotros saber que Dios cumple sus promesas, Dios cumple lo que dice, Dios hace lo que dice que hará, y lo mejor de todo es que lo va a hacer en el tiempo de Él. Y de pronto algunos de ustedes, al menos yo lo digo cuando dije esa parte, lo mejor de todo es que lo hace en el tiempo de Él. Yo no sé ustedes, pero alguna vez han experimentado que su tiempo no es el mismo que el tiempo de Dios. Y uno, bueno, Dios, pero hace rato que vengo esperando por esto. Y el Señor lo pone a esperar a uno. Saben, encontrar la voluntad de Dios es mucho más fácil que entender el tiempo de Dios. Dios no está limitado por tiempo como lo estamos nosotros. Él es desde siempre y por siempre. Para el Señor, dice la palabra, un minuto es como ¿cuántos 1000 años? Para nosotros es un montonón de tiempo. 30 segundos debajo del agua, un minuto debajo del agua, es una eternidad, pero el Señor no está limitado por eso. Y el Señor responde, pero cuando Él había dicho que se iba a dar. Y por supuesto vamos a ver la importancia de poder esperar en el Señor. Y en esta familia, en este caso, vemos la fidelidad de Dios, y es esencial para nosotros entender, creer y disfrutar la fidelidad de Dios y saber que el tiempo de Dios es perfecto. Nuestro tiempo no lo es. Y tengo que enfatizar eso porque en el versículo 3
vamos a ver la celebración de Abraham, la alegría de Sara. Y luego en el versículo 9 vamos a ver las consecuencias de las acciones en la carne de nosotros los humanos cuando queremos ayudarle a Dios. Pero primero es el versículo 3. Abraham llamó el nombre de su hijo que le había nacido y que Sara le había dado a luz, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac al 8º día, como Dios le había mandado. Esos versículos 3 y 4 denotan a Abraham, quien la semana pasada era un mentiroso, cobarde. Ahora Abraham obedece. Abraham llamó el nombre de su hijo que le había nacido y que Sara le había dado a luz, Isaac, que era lo que ya se le había dicho de todas maneras. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac al 8º día, como Dios le había mandado. Ahora sí Abraham responde con 2 actos de obediencia a la fidelidad de Dios. Él obedeció. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y entonces Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Y ese reír, la palabra original es una que denota me ha hecho sentir gozo. Me ha hecho sentir no solo feliz, sino lleno de gozo. No es solo reír. Y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. En otras palabras, y cualquiera que sepa de esta historia se gozará conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara daría de amamantar a hijos? Pues yo le he dado un hijo en su vejez. Este es el gozo de Sara, la felicidad de la mujer que había sido estéril y que mucho más en ese contexto, en ese momento sentía que no le había podido dar a su esposo la alegría, el gozo de un hijo, y que ya a través de una sirviente de ella, este hombre había podido tener un hijo. Finalmente la fidelidad de Dios se manifiesta en ella, e indudablemente esta zona de aquí nos habla de ese gozo, y ese nombre de Isaac quiere decir eso: gozo, alegría, felicidad, sonrisas, risas. Y manifiesta esa felicidad, es sobrenatural. Versículo 8: el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Era costumbre para el pueblo judío en su momento mantener a los niños, especialmente a los varones, a los bebés, especialmente a los varones, alimentándolos con leche materna por bastante tiempo, normalmente 2 y hasta 3 años, es documentado en anales de historia. Y cuando finalmente se destetaba, ya no iba a tomar más leche materna, se hacía como una presentación en sociedad del bebé. Había una celebración con los vecinos y se celebraba este hecho. ¿Saben? Dios es fiel a su palabra. Abraham responde con obediencia, Sara responde con adoración. ¿Alguno de nosotros ha experimentado la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el gozo de Dios y Dios bendiciendo nuestras vidas? De seguro que de una u otra manera algunos lo hemos experimentado de alguna manera. Pero es bueno cuestionarse: ¿cómo respondes tú a esa bendición de Dios, a esa fidelidad de Dios? Porque muchas veces ni así respondemos con obediencia. Ni así. Muchas veces Dios es fiel, se manifiesta en nuestras vidas y nosotros seguimos en desobediencia, haciendo lo que queremos hacer. Muchos de nosotros ni siquiera le damos gloria a Dios, agradecimiento a Dios por las maravillas que Él hace con nosotros. Y es importante que tengamos claro en esta época, por ejemplo, en que estamos ya cerca de la Navidad, fin de año, muchos hacemos reflexión acerca del año que ha pasado. Y tenemos tantas cosas que celebrar por la fidelidad de Dios, aunque hay veces no parezca. Estoy seguro que a ellos no les pareció muy rico esperar tantos años para poder celebrar este tiempo, pero ahora lo están celebrando. Algunos de nosotros que hemos tenido que esperar decimos: finalmente el Señor, casi que no Dios, y ni así le damos gracias a Dios. Y quiero invitarnos a todos nosotros a que reconozcamos la fidelidad de Dios, sepamos esperar por su voluntad, su tiempo, seamos agradecidos con Dios, exaltemos su nombre y también obedezcamos en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué diferencia de la triste historia. Qué diferencia del Abraham desobediente. Ahora respondió en obediencia. En el capítulo 17 se le había instruido que lo llamara Isaac, se le había instruido que lo circuncidara, y él está cumpliendo.
celebración, alegría, bienestar, la promesa se ha cumplido, pero como les dije en el versículo 9 vemos las consecuencias de cuando queremos ayudarle a Dios y no dejamos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Versículo 9, Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que ésta le había dado luz a Abraham, que se burlaba. Ahora, ojo, porque aquí hay varias palabras para reír, gozo y burla. Y la palabra que les dije original para reír y que les digo que también es gozo es distinta de la palabra que se utiliza en el hebreo aquí para burlar. No es que se reía con ellos, sino es una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, de hecho, para una caracterización de burla, de ridiculizar a otra persona. Y de hecho en el Nuevo Testamento, ahora que veamos en Gálatas, también se utiliza una palabra en griego que es muy distinta, es la palabra dioko. Y esa palabra dioko quiere decir persecución. En otras palabras, este hijo de Agar, Ismael, que para este momento debe tener alrededor de 16 a 17 años, y Isaac debe tener alrededor de 2 o 3 años, este Ismael se burla, pero la burla más que sobre el bebé o este niño de 2 a 3 años, es una burla más sobre que las promesas de Dios se vayan a cumplir en este niño pequeño, débil, de pronto, quién sabe qué apariencia. El caso era que había una burla, y mientras que Sara hoy en día se reía, gozaba, el nombre de Isaac incluía el gozo, reír. Acuérdense que Sara antes se había reído en incredulidad, ahora se ríe en celebración, pero se molesta porque alguien se está burlando de su hijo y de que en ese hijo se cumplirán las promesas de Dios. Para Ismael, quien ya llevaba, como les digo, alrededor de 14 años, menos 2 o 3 que tenía este niño Isaac, de reinado, de ser potencialmente el heredero del gran Abraham, y ahora ver que había un heredero del cual Dios había prometido algo, representaba oposición, representaba tener que compartir, representaba competencia, y tal vez por eso era que se burlaba de él. Ese gozo entonces ya no era grande, más bien era una amenaza, Ismael, al gozo que sentía Sara. Y viene la respuesta de Sara en el versículo 10: echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo, con Isaac. ¡Wow! La respuesta de Sara es fuerte, y si lo dejamos hasta allí, diríamos, está un poquitico dura esta mujer. Qué batalla tan tremenda la que está sintiendo, al punto de decir, echa a esta mujer, echa a este hijo de aquí, no los quiero acá. Antes de que le caigamos duro a Sara, acompáñenme a Gálatas capítulo 4, donde les dije que pusieran un dedito. Gálatas capítulo 4. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia en ese momento, a nosotros por supuesto, y les doy el contexto mientras llegan a Gálatas capítulo 4. El contexto es, Pablo está lidiando con el legalismo de la iglesia naciente, no de la iglesia necesariamente, sino de los judíos creyentes, de los judíos que habían recibido al Mesías, pero que ahora le dicen a la iglesia como tal, ustedes tienen que volverse judíos. Está bien que sigamos a Jesús, pero ustedes tienen que circuncidarse. Está bien que sigamos a Jesús, pero ustedes tienen que cumplir las leyes. Y Pablo, en esta sección del versículo 21 al 30, a manera de alegoría, es más, varias Biblias modernas dicen alegoría de Sara y Agar. Y una alegoría es una forma literal, es una representación de que las cosas tienen un significado simbólico. Esa es la interpretación de lo que es una alegoría. Versículo 1. Dice Pablo, díganme los que quieren estar bajo la ley. 2 puntos. ¿No escuchan la ley? En otras palabras, los que están hablando acerca de ley y tanta palabra, Pablo les dice, ¿ustedes no han escuchado la palabra? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. 2 puntos. Uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras que el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. En estas cosas hay una alegoría,
pues estas mujeres son dos pactos. Nuevamente, esta es una ilustración, una representación simbólica, porque Agar representa a Sinaí, montaña que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito: alégrate, oh estéril que no das a luz, prorrumpe en grito de júbilo y levanta la voz, tú que no estás de parto, porque más son los hijos de la desolada que de los que la que tienen marido. Versículo 28. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, tal como Isaac. Pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne perseguía, es donde estaba esa palabra doiconía, al que había nacido según el Espíritu, así es ahora también. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí Pablo está utilizando esta sección de escritura que leímos en Génesis y a medida de alegoría nos explica y nos da a entender más por qué ese decir de Sara: hey, saca a esta mujer de acá, saca a este hijo de acá. Y nos explica, y es una alegoría y nos da varias cosas simbólicas. Número uno, en el versículo 29 de Gálatas 4 que acabamos de leer, reconfirmamos: en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne, ya nos dijo quién era, Ismael, perseguía, acusaba, molestaba, cansaba, hacía sentir incómodo, se burlaba al que había nacido en el Espíritu. Había un acoso por parte de él. Y luego dice que en la Escritura, la que fue esclava, echa fuera la que fue esclava y a su hijo. Jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí en esta sección de Escritura tenemos uno de esos claros enseñanzas acerca de los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. O el fruto de la carne, más bien el fruto del Espíritu. De lo que es el pacto con Abraham y el pacto mesiánico, de hacer las cosas a la manera de los hombres y hacer las cosas a la manera de Dios. Es también la sección de escritura en donde está el símbolo de la carne y de las consecuencias de actuar en la carne, y el símbolo de la libertad que tenemos cuando es Dios quien provee de acuerdo a su voluntad, a su manera, a su tiempo. Ustedes lo saben, pero por si acaso no, acuérdense que se les había prometido una herencia, una heredad más bien, que tendrían una gran descendencia. Y como había pasado un tiempo y no se había dado, Sara salió con una idea que a Abraham no le disgustó para nada, y ahora tenemos a Ismael. Y la consecuencia de eso es que fue el hombre tratando de ayudar a Dios, cuando es Dios quien realmente puede ayudar al hombre. Dios no necesita nuestra ayuda. Y Pablo lo da más en detalle a ellos y les dice: hey, ustedes no necesitan la ley, ustedes no necesitan hacer todo este poco de cosas, ya Dios hizo. Si ustedes conocieran la palabra, sabrían que no tienen que aplicar todo ese poco de reglas y leyes. Sabrían que la palabra les dice a ustedes que es la gracia la que hace suficiente, no hay nada más. Jesús mismo lo había dicho: esto resumen la ley y los profetas: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tienes que hacer todo este otro poco de cosas, que aunque hubo un pacto con Abraham, ya hoy en día ya no es necesario nosotros cumplir con los requisitos del pacto con Abraham, sino que el pacto que Jesús selló con su sangre y del cual somos beneficiarios es más que suficiente. Pero también sirve para decirnos: no hagan las cosas en la carne, porque miren los resultados de las cosas. No permitan que su naturaleza pecaminosa viva bajo el mismo techo. Sara dice: este hijo grande, fuerte, con mi hijo pequeño que está empezando vida, esto no va a funcionar aquí en la casa. Porque esa naturaleza en la carne, el resultado del pecado, va a afectar a la promesa. Y le pide a Abraham que la saque de la casa. Echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo, junto con Isaac. El versículo 11, volviendo a Génesis 21, dice que estas palabras preocuparon muchísimo a Abraham,
por causa de su hijo. ¿Cómo no va a preocupar? Si este muchacho tenía 16 a 17 años, Abraham durante 16 o 17 años ha criado a este su hijo. Y ahora su esposa le dice, sácalo, llévatelo de aquí. Imagínense decirle eso a un padre acerca de su hijo después de tantos años. Llévatelo de aquí. Antes, Sara, cuando había quedado embarazada, Agar la había echado y Abraham no se había metido para nada. En este caso, Sara le dice que sea él el que la saque. Y esas palabras preocuparon muchísimo a Abraham, dice esta traducción, por causa de su hijo. Y entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca mal lo referente al muchacho, ni lo referente a tu sierva. En todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque a través de Isaac será contada tu descendencia. Antes de seguir adelante, ese versículo la mayoría de las esposas lo deben tener subrayado en sus Biblias. Esa es la importancia de tener su propia Biblia. Aquí dice, es el Señor, en todo lo que tu esposa te diga, hazle caso. En este caso, Dios mismo le dice a Sara, a Abraham, todo lo que te diga tu esposa, hazle caso. Evidentemente Abraham no iba a proceder a sacar a Ismael y a su mamá de la casa. Fue necesario que Dios le dijera, no te parezca mal esto, hazle caso en todo lo que está diciendo. A través de Isaac será contada tu descendencia, no tiene que ver con Ismael. Versículo 13, pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es un descendiente tuyo. En otras palabras, papá, yo sé que lo amas, yo sé que lo quieres, de él también. Acuérdense que fue Dios quien lo rescató ya a él, a Agar. Y aquí el Señor le está diciendo a Abraham, deja que esto pase. ¿Saben? No es fácil abandonar los resultados de la desobediencia. Y yo sé que eso suena raro, pero hay veces estamos metidos en relaciones en las que no debiéramos haber estado. Llámenla como sea, amistad, una sociedad, hasta un matrimonio, hasta un noviazgo. Estoy metido en una relación en la que no debía haber estado, pero es que ya llevamos 5 años, llevamos 10 años. Nos va bien en el negocio. ¿Y cómo hago? Yo sé que de pronto mi socio, por ejemplo, hace varias cosas que son ilegales, y mi socio no solo no cree en Dios, sino que ridiculiza el que yo crea en Dios. Y cada vez que voy a hacer algo que tiene que ver con la iglesia me bloquea, y mi pareja de pronto no solo no cree en Dios, sino que no le gusta que yo venga a la iglesia y me bloquea que yo participe en cosas, pero yo quiero a esta persona, o ya estoy comprometido con esta persona, o tenemos una sociedad, o vivo en tal parte y mi círculo de amigos es uno que se opone completamente a Dios, y yo lo sé, pero es que ahí estoy tan cómodo y no es fácil decirle no a eso. Y como que aunque esas personas, esas relaciones, ese trabajo, ese estilo de vida, esas costumbres se oponen a mi crecimiento espiritual, yo permito que esas situaciones, personas, prácticas, hábitos se mantengan y no va a heredar juntos. Lo de la carne no heredará en el reino del cielo. Es solo el espíritu. Y muchos de nosotros hay veces nos rehusamos a salir de eso. Y ojo que no estoy hablando de legalismo y rechazar, y no, nosotros aquí debemos ser luz para otros y debemos alcanzar a otros. Pero eso no quiere decir que nosotros debemos conformarnos al mundo o a la carne, sino nosotros más bien ser luz para otros, dar ejemplo de amor, de perdón, de gracia, pero mantener el estándar de la promesa y de la libertad que tenemos en Dios. Ni agarrarnos a legalismos religiosos que nos separan de otros, pero tampoco volvernos universalistas y del ecumenismo en donde todo está bien y todo vale con tal de que yo le caiga bien a todo el mundo, y permitir que todo se diga, todo se opine, y yo no pueda dar incluso mi opinión acerca de quién Dios es. Mucho más en un mundo hasta en donde en chats, en Facebook, en las redes sociales, en el mundo, puedes decir y ofender al que sea, pero si uno llega a decir algo a favor de Jesús, qué problemonón que es. La gente se ofende con uno. Muchas veces es bien difícil decirle que no a ese fruto de la carne, al fruto de la desobediencia. Y sepan una cosa, que igual que en este caso, no van a heredar juntos.
va a crear oposición y va a disminuir tu crecimiento espiritual. Y es importante. También vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el caso de las esposas, y se dice, hey, si estás casada con un inconverso, tú ora por él, y tú honra a Dios, y tu comportamiento, tu intercesión por esta persona, eventualmente de pronto ganará a este esposo para Cristo. Sí, lógico, vamos a hacer algo distinto, pero ojo de no permitir que coexistan, porque son opuestos estos dos. Ahí en Gálatas vimos eso, en que son completamente opuestos. Miren en Gálatas, en el capítulo 5, más adelantico, versículo 16, Gálatas 5, digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Ahí sí no están bajo la ley. Ismael es el símbolo de la esclavitud. Ismael es el hijo de la esclava que salió con ellos de Egipto, y luego vamos a leer que este Ismael creció, se volvió un arquero y habitó en la península del Sinaí, en zonas que de hecho históricamente le pertenecieron a Egipto. Egipto, nación bajo la cual Israel sería esclavo por más de 400 años más adelante. En cambio, Isaac y la descendencia de Isaac, el Mesías, son el símbolo del espíritu, de verdadera libertad. Hay una gran oposición aquí. Hay una gran diferencia en querer hacer las cosas a la manera de hombres y estar limitado, o hacer las cosas a la manera de Dios y ver a Dios manifestarse sobrenaturalmente en nuestras vidas. Fíjense, volviendo a Génesis, ahora el versículo 14, Génesis 21, versículo 14. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre el hombro de ella. Luego le entregó el muchacho y la despidió. Ella partió y caminó errante por el desierto de Beerseba, y cuando se acabó el agua del odre, hizo recostar al muchacho debajo de un arbusto. Luego fue y se sentó enfrente, alejándose cierta distancia, porque pensó: no quiero ver morir al muchacho. Ella se sentó enfrente y alzando su voz lloró. ¿Se dan cuenta de la situación trágica? Abraham los levantó, los despidió, les dio algo de comida, algo de hidratación, y de seguro muy consternado allí los envió. Y en el medio de esa situación, en el desierto, llegan al punto en que ella ya dice: no quiero ver morir al muchacho. O sea, ya están en lo último. Se aleja para no tenerlo que ver tomar su último respiro. Alzando su voz lloró. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque de él haré una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto, y llegó a ser un tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Interesante también allí que la mujer ve la situación y casi que literalmente dice: bueno, este se va a morir, yo no lo quiero ni ver morir, mejor me voy por allí. También de pronto ya renunciando a la vida y a morirse. Pero el muchacho, en el medio de estar allí agonizante, él clama a Dios. Y dice que el Señor escuchó la voz de él y le dice a ella: escuché la voz de él. Y el Señor responde de acuerdo a su plan, porque el mismo Dios que trajo a Isaac sigue siendo fiel, y él ya le había dicho a Abraham que de Ismael también haría una gran nación. Y ya se lo dijo a Abraham, y así lo va a hacer. Y aquí se lo está diciendo a Agar: de él voy a hacer una gran nación.
y milagrosamente por segunda vez el Señor le rescata a ellos. Este hombre crece, pasan evidentemente muchos años y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto y este hombre se establece. Símbolo, y bien sabemos toda la gran oposición que Ismael y su descendencia han sido y siguen siendo para la nación de Israel hasta este día. Y cómo a través de la historia las consecuencias de hacer las cosas al estilo de los hombres han traído sobre el pueblo de Dios. Ni en la carne, ni en el espíritu, ni con la religiosidad de antes, sino con la libertad del Mesías, ni con ley, sino con gracia, es que el Señor hace su obra en nosotros. Nosotros somos los que queremos maquillar, hacerlo a nuestra manera, desordenar los planes de Dios. Hay veces por querer hacerlos más brillantes, más hermosos de lo que ya Dios los hace. Son demasiado sencillos y pensamos que nosotros somos los que lo vamos a hacer maravillosos. O hay veces simplemente porque tenemos demasiado control nosotros de nuestras propias vidas. Y saben, tal vez esta sea la época correcta para entregarle el control de nuestras vidas a Dios y dejar de estar tan en control. Hemos, de alguna manera, aún dentro de iglesia, ganado independencia. Y la independencia, aunque es un concepto hermoso, la independencia de Dios es enemistad con Dios. Pero la dependencia con Dios es familiaridad con Dios. Y si nosotros seguimos viviendo un estilo de vida en donde es la carne la que manda en nuestras vidas y pensamos que lo vamos a solucionar con religiosidad y conseguir ciertos parámetros que tanto la iglesia o la sociedad nos dicen y que con nuestras acciones es que vamos a hacer que se cumplan las cosas, pues las consecuencias de todo eso van a tener repercusiones y consecuencias dolorosísimas para nosotros y de destinación eterna apartado de Dios. Pero cuando esperamos en lo que Dios dijo que iba a hacer, aunque el tiempo de pronto no se acomode a nuestro tiempo, aunque nos parezca que es muy distinto de como yo lo hubiera hecho, pues la repercusión divina será para bendición en nuestras vidas. Y seremos nosotros también de bendición a otras personas. A través de la descendencia de Abraham tenemos al Mesías. Y por eso el gozo de Sara, la risa de Sara, todo el que sepa de esta historia se gozará con ella, incluyéndonos a nosotros, porque de esa descendencia, la promesa de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, se hizo hombre para rescatarnos a nosotros. Y eso es motivo de gozo para nosotros hoy y para millones de millones a través de toda la historia de la humanidad. Pero la desobediencia de Sara, la desobediencia de Abraham, nada de que estar orgullosos, pero sí algo de que aprender. No vivamos en ese estilo. No nos peguemos a lo carnal, lo material, lo uno a uno, sino que más bien dependamos de Dios y que sea Él quien dirija cada uno de nuestros pasos. Miren, terminando este diciembre, terminando año y empezando un nuevo año, en donde de pronto ya ahorita estás haciendo evaluación del año que pasó y mirando a los planes de lo que viene. Una buena idea es entregarlo todo al Señor. Y cuando digo entregarlo todo, por supuesto, es todo el control de tu vida al Señor, en toda obediencia al Señor, y dejar de meterse uno en los planes del Señor. Y dejar que los planes del Señor se cumplan en nuestras vidas y estemos nosotros no en oposición a Dios, sino en sometimiento a Dios cada día. Los resultados garantizados por el Señor. Vamos a orar. Terminamos este tiempo cantando al Señor y ojalá tomando pasos de acción a que esa vida en obediencia, en dependencia del Espíritu, en alianza, en obediencia a su palabra, se haga en realidad en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, te damos gracias, nuestro Señor, por tu misericordia. Aprovechamos, Señor, para pedirte perdón aún de esas cosas, Señor, que no hemos reconocido como errores, como fallas. Tal vez, Dios, esas cosas que pensamos que hicimos haciéndote un favor. Señor, te pedimos perdón por aquellas cosas que hacemos por aparentar, por quedar bien contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas cosas que hacemos dizque para ganarnos tu favor.
Dizque para que negociemos contigo, y porque si las hacemos, de pronto entonces tú nos vas a dar algo, Señor. Señor, te pedimos perdón por aquellas cosas que hacemos simple y llanamente porque otros las han hecho antes de nosotros, pero que ni siquiera de pronto entendemos la esencia y el propósito de ellas, Dios. Señor, te pedimos perdón por adelantarnos a tus planes, por no consultar y esperar a tu dulce voz, por adelantarnos y no esperar obedientemente al tiempo que tú has querido para nosotros. Mi Señor, pero igual que en la historia de Abraham, tú eres paciente y tú eres fiel, mi Señor. Y estamos seguros de que vas a hacer como dijiste que ibas a hacer, porque eres fiel cuando tú lo vas a hacer, Señor, porque eres perfecto, de la manera ideal, porque tú eres soberano, mi Señor. Pero no queremos ser obstáculos, no queremos interrumpir, sino al contrario, queremos fluir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito para nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que nos des sabiduría. Así como Pablo le dice a los Gálatas, Señor, que están hablando supuestamente de tu palabra, si leyeran la palabra, si supieran la palabra, no estarían hablando de esto. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra que es de amor, que es eterna, que es verdad. Ayúdanos, Señor, a que nuestras opiniones no tengan más importancia que la autoridad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra ambición y nuestros deseos no sean más fuertes que nuestra obediencia a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra fortaleza y nuestro bienestar no le resten importancia a la soberanía de tu palabra. Ayúdanos a estar, Señor, alineados debajo de ti, en donde realmente pertenecemos como tus hijitos, tus hijitas, a los que tú amas y a los que tú quieres direccionar. Señor, haz en nosotros como tú quieras hacer y ayúdanos a ser obedientes y dejarte guiar el camino, Señor. Te adoramos, Padre Santo, y te oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.